Visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo.
Muy buenas noches. Sentimos el retraso en la transmisión. Hemos tenido, como siempre, unos problemas técnicos que a veces pasan en este tipo de programas que se hacen en vivo. Agradezco todo el esfuerzo que está haciendo Andy en la cabina central para mantenernos conectados. Y el problema, pues, parece que es acá en el área donde estoy, así que les ruego las disculpas, pero bueno, aquí estamos. Espero que estén disfrutando de una muy buena noche. Y aquí estamos en el programa Verdaderos Colores. Este programa se transmite los días miércoles a las 7 de la noche por radiocr.com, Radio Costa Rica. Y también tenemos una página YouTube que ustedes pueden buscar para ver los programas anteriores y ver los nuevos programas, que es la página Verdaderos Colores. Ahí lo pueden estar viendo en la pantalla. Disculpen. En la página pueden ver, se meten en YouTube, buscan Verdaderos Colores y ahí están nuestros anteriores programas. Por cierto, el de hoy es una continuación al programa que hemos estado trayendo en días anteriores. Queremos agradecer mucho a radiocr.net por ser tan facilitadora con nosotros y espero que podamos llevar a cabo bien el programa, a pesar de que puedan notar que en este momento todavía estamos ajustando algunas cosas acá. Muy bien. Bueno, un gusto de saludarles en este ambiente de esta noche de miércoles y vamos a entrar al tema que hemos venido hablando. Es un tema que empezamos la semana pasada. Si usted no estuvo en este programa, le recomiendo que lo busque para que pueda tener un mejor contexto. En este serie de programas hemos estado hablando de introspección. ¿Qué quiere decir? Poder ver nuestra vida desde adentro, no solamente de afuera, sino podernos ver desde adentro. Hemos venido citando continuamente de que el hombre, más que un cuerpo en un alma, es un alma en un cuerpo. Otras palabras, el hombre es un alma viviente. Este cuerpo es tan solamente una parte física, una parte material que tiene una función y vamos a ver un poquito de eso ahora, qué funciones cumple también en la parte material, pero la parte esencial está en nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma vino de Dios. Dios tomó el cuerpo, lo formó de barro, el cuerpo de Adán, el primer hombre, y de él sopló, insufló aliento de vida y le dio una naturaleza especial, una naturaleza divina que vamos a llamar alma viviente. Muy bien, para poder entender los conceptos de introspección o cómo podemos nosotros realmente aprender a enfrentar nuestra vida con verdaderos colores, como el programa. ¿Cómo podemos ver las cosas con verdaderos colores? Aquí hemos sido enfáticos de que no pretendemos cambiarle a nadie la forma de pensar, pero sí tenemos una perspectiva desde la cual presentamos el programa. Ahora, usted puede que no esté de acuerdo con esto y no crean que me voy a enojar, no crean que me voy a molestar. Por todo lo contrario, es importante tener diferentes puntos de vista, pero lo que hemos venido tratando de aplicar son principios bíblicos con el trasfondo judío para verdaderamente poder entender la realidad del ser humano. Mucha gente ha ocupado mucho tiempo hablando del sentido de la vida, pero el sentido de la vida no es tan importante como entender por qué estamos en este mundo. Si no entendemos por qué estamos en este mundo o qué somos en este mundo, pues difícilmente vamos a entender el sentido de la vida. Leíamos la semana pasada, introducíamos el tema, hablando en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, y mencionábamos de que es importante actualizarnos en estos pasajes en el contexto hebreo, ya que la Biblia que llamamos la Biblia hebrea, fue escrita precisamente en el idioma hebreo y en el idioma arameo. Eso nos obliga a veces a hacer un poquito de esfuerzo para entender mejor los conceptos, porque la mayoría de las personas tienen una versión de la Biblia, diferentes versiones, y usted puede buscarlas, que son tomadas de una versión griega llamada Septuaginta. En otras palabras, fue una versión que se hizo en griego, que se copió y se hizo una traducción al griego
y del griego vinieron todas las otras versiones de la Biblia. Pero es importante poder entender el contexto bíblico desde la perspectiva hebrea. La Biblia originalmente no fue escrita en griego. El griego es un idioma que va a aparecer después, es un idioma muy importante, se convirtió en un idioma importante en la época, incluso hasta el día de hoy, podríamos decir, pero el idioma hebreo es el idioma original con el cual tenemos que estudiar todas las cosas. Si nosotros partimos de que la versión griega dice algo y la versión hebrea dice otra cosa, por supuesto que la versión hebrea va a tener mayor peso porque es la versión original. La Biblia, ¿cómo se nos dio? Basado en los escritos que fueron encontrados en los rollos del Mar Muerto, lo que llaman muchos el Antiguo Testamento, que es una expresión un poco equivocada que fue dada por la Iglesia Universal, llamar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento como si estuviéramos hablando de dos cosas completamente diferentes. En realidad, la versión de la Biblia es el origen de todo, es el principio de todo. De hecho, estamos en el primer libro que se llama Bereshit, que significa el principio. Debemos empezar por el principio. Y el principio nos empieza a relatar la historia de la creación del hombre, la historia de Dios, la historia de los mundos, y de ahí empezamos a entender por qué estamos en esta vida y vamos a tener más comprensión de qué es lo que Dios espera de nosotros para verdaderamente tener verdaderos colores. Cuando digo verdaderos colores es porque la luz tiene que ser pasada a través del prisma de la interpretación bíblica para que podamos captar verdaderos colores. Entendemos que en el principio lo que hubo fue luz. Y la luz cuando se pasa por un prisma expande los colores. Y ahí tenemos los colores. Ahora, los colores, podemos hablar en colores de posiciones, podemos hablar de posiciones como interpretaciones, podemos hablar de colores como de razas, pero de una y otra forma tenemos que ir al principio. Y al principio, antes de que hubiera un color, u otro color, u otro color, una raza, otra raza y otra raza, o una religión, otra religión, o tantas religiones como hay hoy, tenemos un principio divino, que el principio es la luz, y la luz que vino de Dios. Explicamos la semana pasada de que a Dios no lo podemos describir simplemente como un nombre, sino que tenemos que llamarlo como finalmente se eleva al punto más alto en la versión del Zohar, en el sagrado libro del Zohar, que es un libro que tiene interpretación bíblica, diciendo que la forma en que nos referimos a Dios en su forma más elevada es Ein Sof, o sea, no tiene fin, eterno. Y por eso es muy común que vamos a llamarlo eterno. Usaremos el nombre eterno. Usaremos el nombre que ustedes han oído mucho, Hashem. Alguien dice qué significa Hashem. La palabra Hashem en hebreo significa el nombre. ¿Por qué? Porque en sí, el tener un nombre no es lo que define todo, sino más bien lo que está contenido en ese nombre. En otras palabras, yo no soy el nombre soy yo. Si yo me llamo Juan, mi nombre Juan no significa mucho, mientras que este Juan le dé sustancia a ese nombre. Es lo mismo que pasa con Dios. Podemos decir Dios, Dios para arriba, Dios para abajo, llamarlo de una forma, llamarlo de otra, pero si no entendemos la sustancia que hay en esos nombres, porque la Biblia utiliza muchos nombres para referirse a Dios, y no quiere decir que Dios tiene muchísimos nombres, sino que simplemente no tiene un nombre definido para nosotros, que lo podamos definir bajo un solo nombre, porque si definimos a Dios bajo un nombre, lo limitamos. Si decimos que Él es grande, lo limitamos porque es más que grande. Si decimos que es maravilloso, es más que maravilloso. Si decimos que es poderoso, es más que poderoso. Si decimos que Él es omnisciente, omnipotente, es más que todo eso. Entonces, al final, cualquier cosa que yo utilice dentro de la lenguaje que usamos en nuestros tiempos, todo lo que hará será limitar la grandeza que Él es. Entonces, aquí entra aquella famosa frase que usó ¿cómo se llama? El escritor, el filósofo Baruch Spinoza cuando decía, alguna gente decía que la naturaleza de Dios y es todo lo contrario. Dios es la naturaleza y al final Dios es todo. En otras palabras,
Cuando nos referimos a Dios, no nos estamos refiriendo a la naturaleza, no nos estamos refiriendo al cielo y la tierra, no nos estamos refiriendo a un montón de cosas en la eternidad, sino que cuando nos estamos refiriendo a Dios, estamos refiriéndonos a algo sin principio, sin fin, simplemente es. Cuando Él se reveló por primera vez a Moshe Rabbeinu, el rabino Moshe, Moisés, se reveló en una zarza ardiendo y le dice, dime un nombre, porque yo voy a Egipto. Egipto tiene millones de nombres de dioses. ¿Cuál nombre yo voy a llevar a Egipto para que digan quién te envió? Yo tengo que decirles que tengo un nombre porque ellos conocen todos los dioses. Egipto es un centro cultural increíble, tiene un nombre para cada dios, hay millones de dioses. No pueden mandarme diciendo cuál Dios. Dios no significa, la palabra Dios no significa mucho, porque hay muchos dioses. Y la respuesta del Eterno, la respuesta de Hashem para Moisés fue, le dirás, yo soy. Aye, Asher, Eye, que quiere decir, yo soy. No hay tiempo, no es yo fui, yo seré, simplemente es hoy, yo soy. En otras palabras, no hay ninguna comparación con otros dioses, sino que les vas a decir, yo soy el que te envío. Interesante, porque no le dio un nombre, le dio 4 letras que son un vocablo sagrado. Algunos han tratado de ponerle vocales a estas 4 consonantes hebreas, lo cual es un error, porque cuando estudiamos correctamente la Biblia encontraremos que muchas veces esas 4 letras tienen diferentes vocales en la Biblia, indicando de que no hay una forma correcta de pronunciar esas 4 letras, y son las letras Yud, Hei, Vav, Hei en el alfabeto hebreo, o Y, H, VH, y algunos dicen esto, el otro, y han visto, porque aquí dice en la Biblia, sí, pero resulta que si ven 2 textos del original hebreo, van a encontrar que algunas tienen una consonante que empieza con A, otra empieza con E, otra empieza con I. Entonces, ¿cuál es el correcto? Ninguno es correcto. Nos dio 4 letras impronunciables. Es un nombre sagrado que contiene todo lo que Él es Él. Ahora, es importante que yo conozca el nombre de Él más allá de conocer su esencia. La importancia de todo es que yo conozca su esencia. Yo puedo conocer su nombre y puedo mencionar su nombre, pero no saber quién es Él. Yo puedo llegar, por decir, a la casa de el presidente de los Estados Unidos y llegar y decirle, yo soy fulano, y dice, ¿y quién es usted? Un hombre no viene a decir mucho hasta que hay una esencia que respalde ese nombre. Y en el principio, él se revela con una característica de nombre, dijimos la semana pasada, para los que estuvieron la semana pasada tendrán que buscar los textos, pero el nombre que dice en el principio creó Elohim. Elohim, Elohim, como lo quieran decir. ¿Qué significa Elohim? Elohim es si lo tuviéramos que traducir, sería señores dioses. Estaría hablando como una multiplicidad de dioses, porque es usar él y él, que es el nombre de Dios, en una forma múltiple. ¿Por qué Elohim? Porque Elohim es todo lo que va a salir de Dios. Incluso en el libro de los Salmos encontramos que a los hombres se nos dice Elohim. Dice, los hombres son Elohim. En algún momento los ángeles son llamados Elohim. Y aquí la naturaleza es llamada Elohim. Entonces, ¿qué decimos? Que Dios es nosotros, que dice ustedes son dioses, en el libro de los Salmos, y dice ustedes son Elohim. Interesante es que cuando Moisés va y se presenta paró ante el faraón, el faraón le dice, yo conozco Elohim. Ese Dios yo lo conozco, ese nombre lo conozco, porque ese nombre desde el principio, ese nombre se conoce desde el principio de la creación. Y yo conozco Elohim, pero yo no conozco ese Dios que tú me estás hablando. Y Moisés le dice, bueno, espérate, que al rato lo vas a conocer. Pero bueno, esa no es la historia de hoy, ese no es el tema de hoy. Entonces,
cuando la Torá nos dice, la Escritura dice que en el principio creó Elohim, no creó Dios. Veamos el texto hebreo. El texto hebreo dice, Bereshit para Elohim. En el principio creó Elohim. Al crear Elohim, creó algo que contiene los cielos y la tierra. Y explicamos la semana pasada algo de los cielos. Voy a explicar algo muy importante para terminar de reafirmar algunas cosas que explicamos. Se habla de la tierra en un sentido singular, pero para hablar de los cielos se habla en un sentido plural. La palabra Hashamaim, los cielos, está hablando de todo el vasto universo o metaverso, como lo queramos ver, y al final todo ese universo o metaverso está contenido en él. En otras palabras, todo lo que podamos pensar que existe en el universo y el metaverso está dentro de Dios. Dios no está en una nube en el cielo, la nube 9, y ahí está, en el piso 9. No, Él es todo lo que tú puedes ver, todo lo que tú puedes captar. Ahora, el concepto del panteísmo era una filosofía que explicaba que la naturaleza era Dios. Pero acabamos de decir que la naturaleza no es Dios. Dios es la naturaleza, muy diferente. Y lo que queremos decir es que Él usó la naturaleza para esconderse. Porque vamos a ver que Él empieza la creación con Elohim y después vamos a ver cómo aparece un segundo nombre más adelante. Pero en un principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Y creó los cielos. Ahora, dijimos la semana pasada que la Tierra tiene 5.784 años. Sí, eso se puede contar desde el libro de Génesis para acá. 5.784 años. Estamos en el año 5.784 desde la creación. Bien. ¿Tiene la Tierra tiene la Tierra, el universo 5.784 años? No. Puede tener millones de años. Lo que estamos describiendo aquí es el plano terrenal que vamos a llamar tierra que aparece aquí. Pero antes de esto, Dios había creado los cielos. Hay un orden, creó los cielos y luego la tierra. Cuando nos habla de los cielos, no imaginemos nubes ni la estratosfera. Estamos hablando mundos, mundos. Y ese es un tema muy, muy interesante. Espero que lo podamos entender y captar correctamente aquí. Porque en el libro de la, en el libro en el libro de la explicación de la Torá, que es precisamente el que llamamos Midrash, y lo tengo aquí atrás, el Midrash. ¿Qué es el Midrash? El Midrash es la explicación que Moisés dio a los 70 ancianos que él nombró para poder entender las escrituras. O sea, lo que ustedes llaman Antiguo Testamento, para mí la Biblia hebrea, no es más que un libro de texto que necesita ser explicado. Y cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos, ustedes saben que se habla de que le dio 10 mandamientos, pero no fueron 10 mandamientos. Son 10 palabras, pero a la hora de la hora, eso viene a resumir 613 mandamientos, preceptos y estatutos. Entonces, la ley, que la gente llama la ley, no son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son solo la concepción de lo que vamos a ver en todos los mandamientos. De hecho, el primer mandamiento es: yo soy Adonai. Ahí aparece otro nombre. Yo soy Adonai, tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto. Cuando tú lees la Biblia en el contexto hebreo, no dice yo soy el Dios que te sacó, el Señor Dios que te sacó, no.
a mí la palabra Señor me causa mucha confusión porque la gente la usa para todo. Y eso es muy común porque cuando se tradujo la Biblia en el idioma inglés y la versión de la versión que llamamos Reina Valera, que es la versión James, en el King James, el Rey James en el inglés, se cambian todos los nombres de Dios y solamente se pone the Lord, el Señor. Entonces, a partir de ahí, el Señor es cualquier cosa. La palabra Señor en el hebreo es amo, y hay un nombre para eso, es Adón. Adón, A-D-O-N, Adón, amo, el Señor, el dueño de todo. Y la Biblia utiliza el nombre Adón Odam, amo del universo, amo de todo. Entonces, si usted va a tener confusión de que vamos a hablar del Señor, ¿cuál Señor? O en inglés, digamos, what Lord? Porque hay muchos lords, hay muchos señores. La Biblia sí quiere que tengamos claro, cuando habla Elohim, ¿por qué es que habla Elohim? Cuando habla Adonai, ¿por qué habla Adonai? ¿Por qué se presenta como Adonai Sebaot? Como él, como Ya, Ya, que es la letra I, A, H, que se encuentra en los salmos, una comprensión de el nombre comprimido, y aparecen 72 nombres en solo un versículo de la Biblia, y en el libro de los salmos, en una manera encriptada, aparecen montones de nombres. Cuando estudiamos el libro de los salmos desde la perspectiva hebrea, vamos a encontrar muchos nombres de Dios. Entonces, Moshe dijo, ¿qué nombre yo voy a usar? Y le va a decir, dile, yo soy. No hay otro. Solo hay uno desde el principio. Nunca se dijo que habían dos, tres y cuatro. No, dijo solo uno, yo soy. ¿Quién dijo yo soy? El que le habló desde la zarza ardiendo a Moshe. Y le dijo, si tú vas a hablar con el rey del mundo de aquel tiempo, el Paró, el faraón, pues dile que yo no me llamo Elohim. Le vas a decir, yo soy. O sea, le vas a decir, no hay otro, no hay más. Es un absoluto. Uno no puede decir yo soy y yo soy. O sea, no, solamente puede haber un yo soy. Ayer, dice. Ayer, yo soy. Nada más. Yo fui, yo soy, yo seré. No hay más. No hay Dios, ni habrá otro Dios. Solo hay un Dios. Cuando él habla a Israel, le dice, yo soy Adonai, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. Esa es la representación de Dios. Yo soy Adonai. Ahora utiliza el nombre Adonai, que es una composición de Adon, amo, y una forma de expresarlo. Adonai, yo soy el amo, yo soy el Señor, yo soy el absoluto Elohim. ¿Por qué Elohim? Porque hasta ahora ellos habían conocido solo Elohim. ¿Qué era Elohim? Bueno, Elohim es lo que empieza a verse desde la creación, cuando todavía el verdadero Dios no había sido revelado, porque el verdadero Dios se va a revelar cuando Israel sale de Egipto. Pero bien, ese es otro tema. Entonces, volviendo al capítulo 1 que encuentro acá, y dice el versículo 1 en el principio que Elohim. Ahora, ahí encontramos que se está hablando del concepto de crear. En el principio creó. La palabra crear, que es la palabra en hebreo bara, es la que nos va a dar el primer sentido de mundo. Vamos a encontrar vamos a encontrar que hay 4 mundos que van a salir de la misma creación. El primero es Bará, que es Beriá. Aquí lo estoy viendo en la escritura. Y les voy a citar un pasaje para que busquemos
una interesante posición de la escritura, hablando de cómo en el libro del profeta Isaías, y voy a buscarlo aquí para leerlo correctamente también, porque me interesa que leamos el texto correcto, y dice en el libro en el libro de Isaías, a ver, tenemos, como les dije, hoy hemos tenido una serie de complicaciones, pero bendito sea el Eterno que nos permite seguir adelante. Gracias a ustedes por su apoyo y también agradecemos a las personas que nos apoyan grandemente en este programa. Y dice entonces, utiliza en el libro de Isaías 43:7. Ustedes pueden buscarlo en la versión que ustedes tengan, prácticamente va a decir lo mismo. Pero lo que dice, a todos los llamados en mi nombre, a los que para gloria mía creé, o sea, CREE, creé, a los que hice y formé. Hay 3 puntos aquí de términos para definir creación. Está el término crear, bará, que es el término de Génesis 1:1, del cual vamos a llamar el mundo de Beria. Eso lo entenderemos más adelante. Segundo, el hacer. Hay cosas que Dios va a hacer. ¿Qué quiere decir? Que las va a sacar a partir de algo. Por ejemplo, él hace a la compañera de Adán, abre a Adán un costado y él hizo una compañera para él. Ahí aparece el mundo de la acción, donde hay una acción que también es parte de crear. Y finalmente hay la palabra formar, que es la palabra formación, que es lo último que dice el libro de Isaías 43:7, que a lo que dice, para mi gloria, yo los creé, yo los hice y yo los formé. En otras palabras, hay todo un proceso en la creación, que no es solo la creación, sino la creación, la acción y la formación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que estamos hablando primero de una creación, porque cuando estamos hablando en el libro de Génesis 1:1, dice, Bereshit, en el principio, bara, la palabra, el verbo es bara, que es crear. En el principio creó Elohim, y ya dijimos que es Elohim, va a ser una manifestación de Dios, los cielos y la tierra. Cuando habla de que creó los cielos, está hablando, como dije, de los mundos. Y dijimos ahora que si bien la tierra, porque tenemos una historia, tenemos fechas exactas en la Biblia, exactamente, sabemos en qué año murió Adán, sabemos en qué año murió Moisés, en qué año nació David, en qué año, todo tiene una fecha exacta. Y eso nos lleva a 5.784 años desde la creación hasta hoy. Ahora, bien interesante, esa es la tierra, pero los cielos pueden contener millones de años. Y ahí es donde entra pues, la explicación de la ciencia, que no la vamos a discutir. Hay gente muy religiosa, y lo siento de que quieran discutir la ciencia cuando la ciencia presenta hechos verdaderos. O sea, no podemos negar la existencia de dinosaurios cuando hay osamentas y hay eh, cantidades de huesos que han sido formados. Ustedes pueden ir a un museo en la ciudad de Nueva York y ver un completo dinosaurio, y eso no fue inventado, esos son huesos exactos de un animal que anduvo en la tierra. Ahora, que anduvo con el hombre, eso es lo que todavía no se ha probado, lo dije la otra vez. Eso ya es otra historia. Pero nos dice que Dios creó, y lo que nos dice inicialmente, al decir crear, para los cielos, la palabra cielos podríamos traducirla como mundos. Él creó mundos. ¿Cuántos mundos? Se nos registra 7 mundos de acuerdo al libro sagrado de la Tanía. El libro de la Tanía es un libro sagrado que explica los ancianos desde Moisés lo que Moisés les explicó a ellos y lo fueron transmitiendo a la congregación de Israel. Entendamos que no podemos sacar todo
del libro de la Biblia. Por eso hay un mensaje que Moisés transmitió, y si usted estudia, Moisés se reunía todos los días con los 70 ancianos, con Aarón, con Miriam, y se sentaba a enseñarles la Torá. ¿Qué les enseñaba? Que a Dios creó a Adán y Eva. No, eso está ahí. Lo que le estaba enseñando eran los secretos que él recibió mientras estuvo 40 días y 40 noches delante de la presencia del Eterno, que pudieron haber sido en la presencia de él, donde no hay tiempo, pudieron haber sido años de escuela. O sea, fue una universidad. Cuando Moisés desciende, es tal el conocimiento que él ha recibido, es tal la iluminación que ha recibido, que la gente no le podía ver a la cara. Moisés había estado en el mismo secreto del trono divino, recibiendo la universidad de la Torá, y lo único que quedó fue venir y traerlo, no en 2 tablas de piedra como muchos lo creen. 2 tablas de piedra jamás van a poder contener todo lo que es el concepto mal llamado ley, que es simplemente Torah, que la palabra Torah significa instrucción. Cada vez que hablamos de Torah, con la instrucción de Dios, cómo Dios nos instruyó para vivir, cómo Dios instruyó primero a Israel para que Israel modelara al mundo, para que Israel fuera la luz al mundo, mostrando cómo se debe vivir, y se le fueron dadas leyes. Ahora, ¿para que todos sean israelitas? No. ¿Para que todos tengan que hacerse judíos? No, esa no es la intención. La religión judía no es una religión, como muchos lo han llamado, mal llamada religión, de que quiere que todo el mundo sea judío. No. Usted está donde tiene que estar. Dios lo tiene donde tiene que estar ahora. La única cosa que hay que hacer es que hay que estudiar. Y eso está constantemente en la Torah. ¿Qué le dijo a Moisés, a Yehoshua, a Josué? Josué iba a sustituirlo. Y le dice, tomarás este libro de la Torah, de la ley, y lo meditarás de día y de noche. Les decía yo la semana pasada que el mismo cada rey de Israel tenía que escribir la Torah a mano y tener un rollo de la Torah a la par de su trono, para que las decisiones fueran tomadas de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que Dios había instruido. Porque Dios quiere darnos instrucciones, y desde el principio nos da instrucciones de cómo vivir, y eso es lo que nos va a ayudar a vivir. No a entender el sentido de la vida, sino realmente cómo vivir para agradar al Dios del cielo. Ahora, dije mundos. ¿Cuántos mundos se crearon? De acuerdo al libro de Atanías, explican los ancianos, los sabios explican, 7 mundos fueron creados. Y Dios destruyó cada uno de esos 7 mundos. Ahora, aquí vamos a tener un problema, decía el rabino Daniel Chapán, dándonos la enseñanza acerca de esto, precisamente donde decía, entonces que Dios se equivocó y tuvo que hacer 7 mundos. No. El aspecto del número 7 lo vamos a encontrar también en los días. La creación fue hecha en 6 días y se descansó el 7, y el octavo debería ser el nuevo día, el nuevo principio. Toda la creación de los 6 días, si ustedes la ven, que no podemos hoy estudiarlo tanto porque el tiempo no nos alcanzaría, vamos a verlo más adelante. Pero no todo lo que Dios hizo fue perfecto. Mucha gente cree que creó todo perfecto y no lo creó perfecto. No que tenía defectos, sino que lo que pasó fue que él destruyó 7 mundos, se nombran 7 reyes anteriores, que no pudieron contener la luz que Dios quería dar, y Dios tuvo que deshacer esos reinos, esos reyes son tipo de hombres, hombres poderosos que habitaron antes, pero que su propia vanidad, al verse rodeados de todo el poder que Dios tenía, ellos llegaron a tener la idea de que ellos eran solo para ellos, solo para su entretenimiento. Y el deseo de la luz de Dios era para que el hombre compartiera,
para que el hombre recibiera la majestad de Dios. Entonces, en el libro de la Tamián, que los sabios explican que 7 mundos fueron hechos y tuvieron que ser destruidos. ¿Destruidos por qué? Porque no llenaban lo que Dios quería. Dios andaba atrás de algo y no fue que se equivocó y volvió a hacerlo porque Él es perfecto, pero hay algo que enseña Dios a través de hacer algo y deshacerlo, hacerlo y deshacerlo en 7 días, enseñándonos de que todo tiene un proceso. El número 7 va a tener siempre una señal de proceso. 6 días, que no son 6 días de 24 horas, el Eterno tomó para crear y formar los cielos y la tierra. Y en el 7º día descansó y dijo, porque ya yo terminé la obra. En 7 días él terminó la obra. ¿Por qué no hizo todo en un día? ¿Por qué no en 2 días? Le tomó 6 días. Pero ¿por qué Dios hace las cosas tan lento y en proceso y había que esperar a ver si cumplía? ¿Por qué? Porque estaba replicando lo que ya había hecho en los otros mundos, donde había seres poderosos, existieron seres con mentes de súper desarrolladas, gente que ni siquiera hablaba, que podía comunicarse con solo sus pensamientos. ¿Qué dicen ustedes? Extraterrestres, lo que quiera creer usted. Pero sí existieron, fueron mundos que existieron. Y muchos de ellos vinieron a la Tierra y se encuentran en las escrituras y los podemos leer, que nada más lo que lo puede llamar la Biblia los llega a llamar hijos de Elohim, o sea, hijos de una naturaleza grandísima, y eran gigantes y poderosos. Y dice que hay un momento en que los hijos de Elohim se juntaron con las mujeres. Y dice los hijos de Dios, y muchos han dicho los ángeles, no, no fueron ángeles, fueron los mismos seres que fueron echados de estos mundos, cayeron aquí a la tierra, y lo que pasó fue que la tierra se convirtió en el centro de restauración de todo el universo. ¿Cómo lo entendemos esto? Bueno, porque el versículo 2 nos lo explica. Dice, si lee el versículo 2 del capítulo 1, dice, pero la tierra vino a ser desordenada. Ahora, la palabra desordenada, digamos, aquí dice, tou babohu, o sea, fue confusa y causó un vacío. La palabra en inglés, un vacuum, es un vacío. O sea, la confusión causó un vacío. ¿Cuál vacío? Un vacío de gobierno, un vacío de autoridad. Todo lo creado vino a ser desordenado porque no cumplió el propósito. Y ahora el eterno Dios decide hacer un cambio. En ese cambio es donde va a entrar el hombre. Y ahí es donde viene la gran pregunta de los siglos en el libro de los Salmos que lo decíamos la semana pasada, cuando los ángeles dicen, pero ¿por qué el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Verdad? Y explicamos la semana pasada eso. Entonces, creó la tierra estaba desordenada y vacía, pero las palabras correctas es todo abajo, 2 mundos. Un mundo de vaciedad y un mundo vacío o de vacuum, pero lo vamos a llamar el bow va a ser el mundo de el tikkun. La palabra tikkun significa la reparación. Este primer concepto de mundo y de tierra vino a convertirse, por causa de todo lo que ha pasado, en algo caótico. Todo lo que había era caos. La tierra estaba en caos y podemos ver el efecto de ese caos tan terrible que las aguas cubrían la tierra estaba en tinieblas. Algo ocurrió que causó ese caos, pero no es que Dios perdió su poder, como muchos afirman, sino todo lo contrario, que Dios estaba afirmando su poder en buscar algo que cumpliera su propósito, y era que la luz que él tenía y que había puesto en el universo fuera traída también a esta vida. Él había tratado de dar esa luz antes, pero lo que encontró fue
que los hombres, en lugar de captar la luz y aplicarla, solamente la guardaron para ellos. Estos hombres que vamos a llamar, estos seres creados. Ustedes pueden creer que son maravillosos, pero resulta que no eran tan maravillosos. Y resulta que no estamos esperando que vengan y nos vengan a enseñar cómo ellos construyeron las pirámides. Se va a quedar sentado esperando a que eso ocurra. Yo sé que muchos van a decir, oh, pero han habido avistamientos y hay programas de eso, pero todo eso tiene una razón de ser. Y sí, sí hubieron dinosaurios, y sí hubieron seres poderosos, y sí hubieron planetas superiores a la Tierra, pero que no llenaron algo que Dios quería. Hay algo que Dios está buscando y son traer esta luz y de esta luz prismar la luz y que se pueda manifestar todo lo que Él es. Verdaderos colores, los verdaderos colores, no uno, no dos, sino todos los colores que vuelven esa luz tan preciosa. Pero ese prisma no lo encontramos. Hay que formar ese prisma, hay que traer ese prisma. Hay que traer ese prisma para que ese prisma pueda hacer la labor. Entonces, dice, y leíamos, y volvemos a leer otra vez, y estoy repitiendo algunos conceptos que repetí la semana pasada, pero es para poder poner un fundamento sobre lo que vamos a decir finalmente. Entonces, después de que el versículo 3 dice, entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Ahora, si todo hubiera sido perfecto, palabras preciosas de su rabino Daniel Chapán, si todo hubiera sido perfecto, lo que va a pasar ahora no lo vamos a entender. Dijo Elohim, haya luz. La palabra luz es or. Esa es la luz divina. Sí, haya or, O-H-R, la palabra luz divina. Y hubo or, hubo luz. Esa luz estuvo antes. Ahora haya. O sea, no está diciendo creó la luz, sino hay una acción. ¿Se acuerdan que hablamos del mundo de la creación? El mundo de la acción. Aquí es el mundo de la acción, el mundo de hacer. Y él hizo que de la luz fuera vista y hubo luz. La palabra ahí es, no creó la luz, sino hubo luz, haya luz. O sea, ya existía la luz. Simplemente, ¿qué es lo que hace? En medio de la confusión, abre un espacio y dice, haya luz. Y aquí viene el punto que nos va a poner a pensar. Y dice el verso 4, y vio Elohim que la luz era buena. Vamos a aprender una palabra que es la palabra Tov, T-O-V, T-O-V, Tov, bueno. Cuando Dios dice que algo es bueno, es bueno. Y él dijo, la luz es buena. Esta luz es una luz buena. Sin embargo, Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Un momento. Paremos un momento ahí. Y ya casi estamos cerrando el programa porque se nos ha ido muy rápido el tiempo hoy. Pero si creó la luz, ¿cómo es que de la luz va a separar la luz de las tinieblas? La luz es luz. En la luz no hay tinieblas, pero nos quiere decir que antes de que tú puedas ver la luz, hay tinieblas. Y de las tinieblas va a salir la luz por un método de separación. La palabra es una palabra muy especial, Abdalá. Es separar, pero no separar como que la luz y las tinieblas son de una misma consistencia, porque no, la luz tiene consistencia, las tinieblas es solamente la ausencia de luz. Pero lo que ocurre aquí es una distinción. Tú no puedes saber qué es luz si no tienes tinieblas. ¿Qué dijo Job? ¿Cómo vamos a recibir el bien de Dios
Si no recibimos el mal de Dios, quiere decir que la luz contenía tinieblas. Quiere decir que el mismo Dios es luz y tinieblas, sombra y luz. Lo que pasa es que nos toca a nosotros entender dónde está la luz y dónde están las tinieblas. Y las tinieblas solo existen para que la luz venga y la haga desaparecer. No puedo quedarme un poquito más en este versículo 2 porque, perdóneme, pero usted lo lee muy rápido, yo lo leo muy rápido, pero ahí hay mucho oro, mucho petróleo que sacar. ¿Por qué no nos reunimos la próxima semana, el próximo miércoles, con la ayuda del cielo, aquí en Verdaderos Colores, y vamos a continuar estudiando este tema? La verdad es un tema muy profundo, muy hermoso. Me fascina. Mi libro favorito se convirtió en el libro de Génesis después de que yo empecé a estudiar cómo leer el hebreo. Porque es triste, pero a veces como líderes espirituales ni siquiera tenemos esa capacidad. Yo me jactaba de ser un líder espiritual y nunca había leído la Biblia en hebreo. Y sin embargo me atribuía la capacidad de entenderla, interpretarla, sin ni siquiera consultar con los 70 ancianos que estuvieron con Moisés. ¿Y qué hablaron esos hombres? ¿Y dónde están los escritos de esos hombres? ¿Y por qué no estudiamos los escritos de esos hombres? Porque es la explicación de todo. Como dije ahora, los 10 mandamientos no son 10 mandamientos, son solamente 10 palabras. El primero ni siquiera es un mandamiento. La primera frase que escucha es, yo soy Adonai, ahí no hay mandamiento. La gente dice que el primer mandamiento es amar a Dios. No, lo primero que dice es, yo soy Adonai, que te sacó de la tierra de Egipto. Bien, es hermoso, ¿verdad? Es importante ayudarnos a pensar. No pretendo venir aquí y darles una cátedra, impresionarlos, y decirles que ustedes no saben y yo sí sé, todo lo contrario. Me ha costado estudiar y sigo estudiando. Y yo quisiera animar a las personas a leer, a estudiar. No sé por qué tenemos tanto temor de buscar estos conceptos. Ahora, estos conceptos son muy importantes porque le van a dar fundamento a todo lo que va a venir después. Si no entendemos el principio, no entenderemos el final. Nadie puede entender el principio por el final. Nadie puede empezar un libro por la mitad. Empieza a leer el libro ahí por la mitad y vas a entender todo. Ya no necesitas leer, no. El libro sagrado tiene un principio. Y si el principio nos muestra todo hasta el final, entonces todo se va a compaginar, no va a tener contradicciones, no va a tener que aquí hay que buscarle la cosa perdida, porque no hay tal. Mi querido amigo de este programa, me quiero despedir y quiero agradecerle su atención a él. Estamos aquí en Radio CR.net, que es Radio Costa Rica. Estamos en Costa Rica, Centroamérica, pero esta señal viaja al mundo por medio de la Internet. Y también nos pueden seguir en YouTube. Tenemos un programa que se llama, un canal que se llama Verdaderos Colores. Ahí está precisamente en la pantalla. Ahí pueden buscar. Si les gusta lo que estamos hablando o no les gusta, coméntenos algo. Vaya, oiga el programa. Dele like, nos ayudaría mucho para entender que tal vez algo le ayudó. Escríbanos algo, háganos la pregunta. Me gustaría que pudiéramos compartir mucho. Sé que hay muchas personas que están enseñando cosas muy preciosas hoy. No pretendo ser el único ni la, como decían por ahí, la octava maravilla, sino que simplemente esto ha nacido con el deseo de compartir con personas en un idioma común para todos, en una manera conversacional, y lo estamos haciendo con mucho amor. Este programa no tiene ningún respaldo de ninguna organización, no pertenece a ninguna iglesia, no pertenece a ninguna organización poderosa, simplemente agradecemos a nuestros patrocinadores, entre ellos
Creaciones Sonia, que ustedes han visto los anuncios. Agradezco mucho a nuestras colaboradoras que son Isabelita y también mi querida Ruth también, que nos ayuda y nos apoya. Quiero recordar su nombre y al final me he olvidado los nombres del hebreo. Pero bueno, para Isabelita y también para mi querida amiga, ¿cómo se llama? Lorena, su apoyo a este programa. Y asimismo a la estación de radio, porque yo sé que ellos nos están dando un gran apoyo. Este no es un programa que pertenece a la radio, pero ellos hacen un gran trabajo también para ayudarnos a que esto sea lo mejor posible. Les ruego las disculpas del caso de que hoy tuviéramos un pequeño retardo en la señal. Espero que tengamos muchas cosas que comentar y por favor vayan a la página Verdaderos Colores, vayan y opinen también en la página de radio cr.net. Esta estación tiene programas muy interesantes. La otra vez dije, hay un mecánico que da consejos, hay programas de salud, hay programas de consejos para vida. La programación es muy variada y tiene muchas cosas importantes que compartir. Quiero agradecerles en esta noche, agradezco a Andy en los controles, que Dios bendiga sus vidas, que esta semana sea una semana de éxito y volveremos la próxima semana con este tema que se las trae. Gracias nuevamente, de Verdaderos Colores. Muy buenas noches.